única vez que lo he visto, y no te estoy diciendo que la saques, fue en Zoom que hicimos por televisión, que lo tuve invitado creo que 1 o 2 veces al programa. Tercero, tienes nombre de vino. ¿De dónde es el apellido tuyo? Oporto. Oporto, sí, bueno, es la ciudad de Portugal, ¿no? El origen. Correcto. Pero realmente mi familia es italiana, ¿no? Con mi abuelo razón. es italiano. Sí. ¿Y tu segundo apellido es? Jeremías, con Ya. J por ese lado alemán. Ya, ok. Más judío. 36 años, licenciado en comunicación y... Audiovisual y multimedia. Ok. Es analista y asesor de varias empresas en interpretación y manejo de data. Ha hecho publicidad en varias agencias como freelance. Él solito es su empresa. Ahora sí. ¿Por qué le dio a usted por meterse en esto que ha generado un gran seguimiento de su cuenta? Yo solo estoy en Twitter, @Carlos Oporto, que fue inclusive un contrapeso a la información oficial, sobre todo en el periodo de Moreno, y que inclusive hace críticas como la que leí ayer. Palabras más, palabras menos, dijo Carlos Oporto. La ministra de Salud no sabe lo que está hablando. No es cierto que hay escasez de pruebas en el mundo y que están por agotarse. Y lo soportó con cifras. ¿Qué lo llevó a usted a meterse a esto? Bueno, comencé viendo cifras desde enero del 2020, cuando empezó en Wuhan, en China, ¿no? Yo vi esa curva exponencial y dije, bueno, esto está mal, esto va mal. Y veía que más o menos el 3% fallecía y dije, o sea, si esto, ok, pasa en China, pero si esto se sale de China, pues va a ser grave, ¿no? Y luego empecé a ver que se expandía a Italia y otros países y desde ahí le tomé algo de interés por ver los datos, ¿no? Veía cuántas pruebas hacían en Corea del Sur. Por eso me llamó mucho la atención cuando llegamos a marzo del 2020 y veía que habíamos hecho 170 pruebas. 170 para 17 millones de personas. Evidentemente pasó lo que pasó en Guayaquil y en el resto del país. Simplemente la gente empezó a ir a los hospitales de fallecer, no se contaban los casos. Y claro, yo comparaba con otros países y sabía que la situación evidentemente era peor de lo que reportaban cifras oficiales. Ahora, su análisis y data internacional puedo entender de dónde viene. Pero la nacional, que no es confiable, que no es amplia y que tiene subregistros de muchos casos, ¿cómo puede ser base para analizar nada? ¿Sabe cuántos casos dice la ministra que hay de Omicron hoy en el Ecuador? 64. Bueno, yo conozco, creo que ya, en mi WhatsApp creo que probablemente hay un poco más. Ok, sí. Ok. Entonces, si no tenemos información oficial suficiente, porque me acuerdo cuando hablaban de cuántos contagiados hay y decían que solamente se referían a los que se han sometido a pruebas de PCR, ¿cómo podemos tener interpretación y gráficas concretas de lo que usted hace? Lo que hago es que yo lo tomo como una muestra, ¿no? Lo que da el Ministerio de Salud Pública de casos, lo tomo simplemente como si fuera un exit poll de una votación de... Ya. ¿No? Okay. Simplemente para ver una tendencia, ¿no? Entonces, si seguimos haciendo más pruebas, esa tendencia va a continuar. Entonces, sabemos que si va aumentando un 200%, pues es la misma tendencia, ¿no? Podemos seguir haciendo pruebas, la positiva baja, pero va a seguir siendo la misma tendencia. Entonces, sí me sirve. El único problema es que a veces es un poco retrasado esos datos y a veces nos está reflejando tal vez lo que vivimos hace 10 días atrás. Ajá. Entonces, si vemos un aumento, probablemente ese aumento ya pasó. Por eso contrasto con varias fuentes, con fuentes de capacidad de hospitales, se están llenando, no se están llenando. Los hospitales siempre se llenan unas 2 semanas después del aumento de casos y unas 3 a 4 semanas después comienza el aumento de fallecidos. Más o menos así ha sido la tendencia, ¿no? Aclarado eso, describa las tendencias del momento. ¿Cuál es la tendencia de contagios? De momento hemos pasado más o menos en un mes de 300 casos a 1.500 diarios. Entonces ahí ya sabemos que son muchos más, pero vemos ese aumento, ¿no? Ese aumento acelerado, que es debido a esta variante. ¿Cuántos de esos casos de contagios son solo de Omicron? Debido a la secuenciación, y vemos que eso también sirve, la secuenciación, para ver porcentajes, que creo que el Ministerio no lo pude comunicar bien. Comunicó que habían creo que miles de casos de variante Delta y de Alfa. La Alfa ya no está hace meses aquí en Ecuador, simplemente dio unos totales desde enero. Lo que hay que hacer es una serie temporal con el tiempo para ver cómo van cambiando estas variantes. Entonces, ahora en este momento vemos que un 40% de los casos son Omicron. Probablemente en 1 o 2 semanas más ya será la dominante, ¿no? Ok, ¿cómo está la tendencia de hospitalización? Hospitalización también hemos subido. Hace un mes habían
en promedio 100 hospitalizados UCI COVID. En estos momentos ya tenemos 220, ha aumentado casi el doble. ¿Diarios? Activos. O en número activos, ya. Sí, activos, ¿no? Y tenemos 700 hospitalizaciones COVID. Ya. ¿En UCI cuántos están? En UCI están 220. 220, lo que llama la atención es que antes esos activos aumentaban 2 o 3 y ahora estamos viendo 5 o 10, o sea, está empezando a acelerarse bastante las hospitalizaciones, ¿no? Y aquí viene la clave para entender eso. En decesos, en muertes, el otro día vi que usted hablaba, porque vea cuánto lo sigo. Y a veces me cabreo también. Pero es parte de eso. Yo no tengo, él es mi clon, yo no tengo que coincidir siempre con él. Y a mí parecerme bien ni correcto todo lo que hace. Si no me equivoco mal, si no me equivoco, mejor dicho, 26 decesos diarios hubo un día anormales, más del promedio, ¿correcto? Eso fue en Guayaquil. En Guayaquil. Sí, ¿Atribuibles sí. a? La pandemia, ¿no? Ya sabemos que ese día se reportaron 7 fallecidos por COVID, pero se hacen tan pocas pruebas que sabemos que... O sea, en Guayaquil, todo deceso, toda muerte, fallecimiento, encima de la línea promedio, ¿debe ser atribuida al COVID? O asesinatos, que es lo que hemos visto hace 2 meses, que si marcamos un exceso de fallecidos, vemos que... y en entierros, lo bueno es que tenemos las dos fuentes, entierros y registro civil, y coinciden. Por eso también busco varias fuentes para ver si una me está diciendo correcto y la otra no. Ok, usted cruza esos datos. Cruzo esos datos. Y vemos, por ejemplo, las masacres, las cárceles, vemos ese pico, que fue en septiembre. Claro, no se entierran todos al mismo tiempo. Exacto. Los 180 no aparecieron en un día, exacto. No, se van enterrando poco a poco. Ok. Luego vimos otro pico en noviembre. Y ahora hemos visto un pico de hace 2 semanas, que no baja, entonces esto ya es COVID. ¿Cuál es la tendencia en vacunación? Es cierto que estamos por el 79% de 2 vacunas. Sí, es bastante alta, es bastante alta y creo que más allá de lo que tenemos porcentaje como país, hay que aclarar que mayores de 20 años están ya casi llegando al 90% totalmente vacunados con 2 dosis, ¿no? ¿Ya? Eso es bastante alto, ¿no? Entonces eso quiere decir que sí hay ese tipo de protección. Lo que sí le comunicaría a las personas que ya cuando cumplan sus 5 meses o sus 6 meses, pues vayan por el refuerzo, ¿no? ¿Cómo ha conseguido usted que no le dé COVID? Bueno, más o menos evalúo las situaciones de riesgo, ¿no? También creo que como llevo las cifras, sé cuándo guardarme un poco más y cuándo abrir más y visitar más amigos, así más relajado, ¿no? Entonces voy un poco surfeando las bolas y usar mascarilla. ¿Cuántas vacunas tiene ya? 2. ¿Con qué frecuencia se lava las manos? Probablemente al principio de la pandemia bastante frecuencia. Desde que vimos que era más transmisión por aerosoles, pues prácticamente ya dejé de desinfectar compras y eso. ¿Tiene medios alternativos para subir sus defensas? Justo hoy puse un tuit, pues yo creo que justo un médico me escribió y me dijo, yo creo que hay que empezar a hablar un poco de alimentación. Y ¿sabes qué? Yo creo que también, y creo que lo voy a comenzar a hablar más. Okay. Y justo me hablaban de vitamina C, y decía, bueno, pues hay brócoli, hay naranja, hay kale, hay un montón de alimentos, kiwi, una fruta. ¿Ejercicio? Troto, nada más, o sea, por el parque ahí salir a caminar. ¿Sexo sano? También, tranquilo. ¿Monogámico, poligámico? Monogámico. ¿Y eso que usted es soltero? Sí. Ya. ¿Meditación? Lo practiqué por un tiempo, no lo he retomado, pero un tiempo sí, y creo que me ha ayudado bastante. ¿Dióxido de cloro? No lo he usado. ¿Ivermectina? Tampoco, no lo he usado. Ok. Más con Carlos Oporto cuando volvamos, pero